Vecina, vecino, iniciamos el programa Despierta Mujer, donde juntas vamos a romper el silencio para defender nuestro derecho a vivir sin miedo y libres de violencia, siempre diciendo las cosas claras y sin miedo. Bienvenidas y bienvenidos. Vecinas y vecinos de Villa El Salvador, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciaremos la semana con un nuevo programa de Despierta Mujer, rompiendo silencios. Les saludo en cabina su amiga Naisha, activista del colectivo Adolescentes por la Igualdad de San Juan de Miraflores. Un fuerte y caluroso abrazo a las personas que se están sumando a la transmisión en vivo y a nuestras amigas, compañeras, lideresas de los distritos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y de todo el Perú que nos siguen vía Facebook, que están luchando por la defensa y garantía de sus derechos. Estamos conectadas a través de la radio Estéreo Villa 101.7 Suena Mejor. Este es nuestro último programa del año y lo cerramos como corresponde, con un programa lleno de información relevante para ustedes que nos están escuchando. Esta semana hablaremos hacia ustedes, mujeres y diversidades juntas al 2024. ¿Qué avances y retrocesos hemos visto este año sobre la salud sexual y reproductiva? Así que no se pueden desconectar del programa. Pero yo no me encuentro sola, se encuentra conmigo en la conducción nuestra querida promotora Juana Garibay. ¿Cómo estás, compañera? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, querida Naisita. Me encuentro muy feliz y contenta de regresar, más recargada que nunca, en este programa de cierre del año. Este programa va a ser muy interesante e importante para las mujeres y disidencias que rompemos el silencio ante las injusticias. Somos mujeres lideresas de Lima Sur, que estamos aquí a través de los micrófonos para informar y conversar con ustedes que nos escuchan sobre la situación de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva. Como sentimos que terminamos el año, sí creemos que hay avances o por el contrario cada vez retrocedemos más. Eso y más tendremos en nuestro programa de hoy. ¿Verdad, Naisha? Bueno, ya no hagamos esperar más y cuéntanos qué tendremos en nuestro último programa del año. Hoy hablaremos con el doctor Enrique Guevara, obstetra de la Sociedad Peruana Obstetricia y Ginecología, sobre cómo ha observado en este año la protección de salud de las mujeres y el acceso al procedimiento de aborto terapéutico, y cuáles son los retos y desafíos que nos esperan este año nuevo. En nuestro segundo bloque hablaremos con una joven activista por los derechos sexuales y reproductivos, quien nos comentará sobre el panorama que están afrontando estos derechos y el impacto en el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva de las mujeres, adolescentes y personas de la diversidad sexual. Ya saben, amigos y amigas, escriban sus comentarios en la transmisión en vivo a través del Facebook de Radio Estéreo Villa 101.7. Suena Mejor. Nuestro último programa del año nos convoca a las mujeres y diversidades juntes al 2024. Avances y retrocesos en la salud sexual y reproductiva. Presten mucha atención porque si dejas tu comentario, automáticamente estarás participando del sorteo de nuestro kit Rompiendo Silencios. Hemos preparado materiales con información sobre los derechos sexuales y reproductivos, como cómo identificar situaciones de violencia, la ruta que se debe seguir para denunciarla, entre otras cositas, y solo tienes que comentar por qué es importante garantizar una atención de calidad y libre de violencia en los centros de salud sexual y reproductiva. Nuestro kit Rompiendo Silencios está excelente. Así que comenten, amigas y amigos. Si bien nuestras entrevistas nos van a esclarecer mucho cómo terminamos el año y qué nos queda por delante en el 2024,
Es importante mencionar algunos datos que nos ayudan a contextualizar la situación en la que nos encontramos las mujeres a nivel de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hasta octubre del 2023, el Ministerio de la Mujer ha registrado 140.802 casos de violencia familiar y o sexual, siendo víctimas 85.5% mujeres. También reporta 10.610 casos de violencias sexuales, siendo el 66.7% víctimas niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Salud ha registrado en lo que va del año 1.233 partos de niñas menores de 14 años. Esta situación nos muestra cómo la violencia de género sigue vulnerando los derechos sexuales y reproductivos, siendo principalmente de las mujeres y personas LGTBIQ+. Es muy lamentable estas cifras que nos comentas, Naisha. Por ello, es necesario contar con servicios de salud sexual y reproductiva que garanticen, protejan nuestros derechos y nuestra salud. Tenemos derecho a servicios de salud que nos brinden información oportuna y adecuada para poder atender y decidir en nuestra salud. Servicios que nos informen sobre planificación familiar, sobre métodos anticonceptivos, así como también nos informen sobre el kit de emergencia y el procedimiento de aborto terapéutico cuando nuestra salud integral se vea afectada. A lo largo del año hemos visto casos de niñas y adolescentes que quedaron embarazadas a causa de una violación sexual y tuvieron barreras para acceder al procedimiento del aborto terapéutico. Cuando se presentan casos donde hay barreras o se niegan información para atender nuestra salud sexual y reproductiva, ¿cómo sería negar el acceso al aborto terapéutico? Estamos ante un caso de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva que es importante que podamos denunciar. Eso es muy cierto, Juana. Es importante que los centros de salud sexual y reproductiva se brinde una atención adecuada, con calidez y empatía, libre de violencia y discriminación de género. Por eso, es importante recopilar sus comentarios y saber sus experiencias. Cuéntenos cómo se han sentido cada vez que han querido hacerse algún chequeo en el servicio de obstetricia o ginecología, o si estando en estado de gestación o posparto, han recibido un buen o mal trato de parte del personal de salud. Si siendo adolescentes les han querido brindar información sobre métodos anticonceptivos. Cuéntenos y manden audios sobre sus experiencias. Ahora sí, ya se encuentra con nosotras nuestro entrevistado, ¿verdad, Juana? Así es, Naisha. El doctor Enrique Guevara, médico ginecobstetra, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología SPOC, y miembro del Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos. Buen día, Enrique. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Nos puedes contar desde su perspectiva cómo ve el panorama en cuanto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en lo que va del año? Buenos días. Sí, me parece que hay grandes avances en lo que es salud sexual y salud reproductiva en el Perú. Sin embargo, también estoy viendo con gran preocupación que hay una serie de reacciones frente a ese avance. Como cosas positivas, podemos decir los casos que se han podido resolver, como el último caso de una niña víctima de violación, la niña Mila, que finalmente, a pesar de que empezó mal, se terminó bien resolviendo el caso. Pero por otro lado hay toda una reacción de parte del Congreso de la República, quienes están atacando directamente al Instituto Nacional Materno Perinatal, justamente por haber realizado un aborto terapéutico. Hablemos de los casos de negación de protocolo de aborto terapéutico que se han dado este año. Por ejemplo, el caso Mila. Si el aborto terapéutico es legal en nuestro país,
¿Por qué aún hay negativa en informar o aplicar este procedimiento por parte del personal de salud? Sí, lo que pasa es que el aborto es un tema que genera mucho estigma, y por esa razón es que la gente no se atreve a brindar un tipo de esa atención, no solamente en el médico ginecobstetra, sino en personal en general. Pero por otro lado, también es cierto que la misma población no conoce lo que es el aborto terapéutico, no conoce el derecho que tiene la mujer a acceder al aborto terapéutico cuando está en riesgo su vida o su salud física o mental. Y entonces por eso es que al final no se llegan a encontrar ni la población de mujeres ni los servicios de salud, entre otras cosas que pueden estar pasando. Qué terrible escuchar de estos casos. Hablando sobre casos, ¿nos puedes contar sobre el protocolo de aborto terapéutico? ¿En qué casos debe aplicarse? El protocolo dice bien claramente que cuando está en riesgo la vida de una gestante hasta las 22 semanas, ya sea está en riesgo su vida, o sea que se puede morir si continúa con el embarazo, o está en riesgo su salud, pero entiéndase salud, su salud física o mental o social, en esos casos se puede contemplar la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero siempre tiene que ser finalmente a solicitud de la mujer embarazada. Si la mujer no lo desea, por más que nosotros le expliquemos todos los riesgos que tiene, ella por el principio de autonomía de la bioética tiene el derecho a continuar con su embarazo. Y todo lo contrario, si ella más bien justamente lo solicita porque está en riesgo su vida o su salud, tiene todo el derecho de recibir una atención de aborto terapéutico en todos los niveles de la atención en salud. Lamentablemente, aún muchos hospitales no tienen mucha claridad de lo que es estar en riesgo la salud. La salud es la salud, el completo bienestar físico, mental y social. Entonces uno cree que si la mujer está gestando y no tiene ninguna enfermedad, entonces dicen, no, pues no, está bien de la salud. Y eso no es así. Eso es lo que se tiene que entender claramente, el concepto holístico de lo que es salud física, mental y social. En cambio, cuando se trata de que esté en riesgo la vida, sí es un poco más claro para el personal de salud y dice, sí, pues en este caso sí tenemos que interrumpir el embarazo. Según el contexto actual y los casos que se han conocido este año, ¿cree que estamos cerca de que se puede aprobar el protocolo de aborto en casos de violación? Para que salga una norma de este tipo, tendría que haber una decisión política de parte del Ministerio de Salud, que pese a que tiene las recomendaciones internacionales de la CEDAW, del Comité de Derechos Humanos, del Comité de los Derechos del Niño, no hace pues caso de esto, porque es justamente la parte de todo el Estado, es el Ministerio de Salud el que debe promocionar de que eso se realice. No lo hace y por lo tanto ellos no hacen esta promoción, esa iniciativa a nivel del Congreso para que se cambie de una vez esta norma, de tal manera de que las niñas víctimas de violación sí pues tengan acceso al aborto terapéutico, al aborto seguro. Pero yo no veo que haya una iniciativa de parte del Ministerio de Salud. Quizás estoy viendo lo del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, creo que tiene más interés que el Ministerio de Salud. Pero esto es algo que hay que trabajarlo, y lo que sí veo es que en el Congreso sí no hay ningún interés para cambiar estas leyes. ¿Cuáles cree que son las principales barreras para el acceso integral de una atención en salud sexual de calidad? Bueno, lo primero que tienen que saber es que todo el personal de salud debe saber cuál es el concepto de salud sexual integral o salud sexual reproductiva integral. Cuando uno habla de salud sexual y salud reproductiva, muchos no saben de lo que se está hablando, y menos aún si uno habla de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, el primer paso es que todos conozcamos qué cosa significa la salud sexual y la salud reproductiva, y qué cosa es una atención en salud sexual y salud reproductiva de calidad, y que esto está en base a los derechos reproductivos y derechos sexuales, cosa que se ha dicho ya desde el año de 1994, o sea, ya van a cumplir casi 30 años que en la conferencia del Cairo se habló por primera vez de los derechos reproductivos y los derechos reproductivos. Entonces es importante que eso se converse a nivel de todos el personal de salud, médicos ginecobstetras, obstetras, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales. Todo el personal de salud debe conocer eso, pero eso mismo también debe ser conocimiento de la población, especialmente de la población de mujeres, de niñas, adolescentes y mujeres. Además,
Tenemos que tener en cuenta que no solo las mujeres sufrimos violencia en salud sexual y reproductiva. Las personas binarias, las comunidades trans, en general, las personas que nacemos con la capacidad de gestar. ¿Cómo ve el panorama a nivel de atención para esta comunidad en los centros de salud sexual y reproductivo? Creo que es algo que se está empezando a tocar el tema. Antes no se hablaba de este tema. Sin embargo, me parece que es muy importante porque con el tiempo nos está diciendo que efectivamente todos y todas tienen derecho a acceder a una adecuada atención en salud sexual y salud reproductiva, pero aún no hay protocolos al respecto. Entonces tiene que haber iniciativas que a veces nacen, por ejemplo, del Instituto Nacional Materno-Perinatal para ver cómo se va a hacer el tratamiento o la atención de todas las pacientes. Entonces esto, por ejemplo, una mujer que no quiere tener hijos y entonces ya es estigmatizada, y eso también hay que trabajar contra eso, porque la mujer tiene el derecho a decidir o no quiere o no quiere tener hijos, y sin embargo se estigmatiza este tipo de mujeres. Entonces las mujeres no quieren asistir a un establecimiento de salud porque no se les va a brindar la adecuada atención, o de repente una mujer que es lesbiana y que quiere atenderse y no puede atenderse porque no hay protocolos para la atención de este tipo de pacientes. Es igual como la atención de una niña menor de 14 años que ha sido víctima de violación. ¿Cómo se le va a atender a esta niña? No se le puede atender igual que un adulto. Entonces, tiene que haber diferentes protocolos para todos estos casos, porque no se pueden atender de la misma manera. Entonces, ahí hay mucho que trabajar. Creo que hay buenas iniciativas desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, de las organizaciones feministas que defienden los derechos sexuales y reproductivos, que creo que van a ir impulsando esta iniciativa muy fuerte en los próximos años. En líneas generales, ¿cree que hay un avance o retroceso en la atención en salud sexual para las mujeres y diversidades? ¿Cuáles cree que son los principales retos de cara al 2024? Mira, primero tendría que haber una política de Estado, principalmente el Ministerio de Salud, que diga que efectivamente la salud sexual y la salud reproductiva es un derecho de todos y de todas. Eso es uno. Entonces, ese concepto, eso quien tiene que impulsarlo, pues es el Estado, es el gobierno. No que nosotros estamos haciendo al revés, que de abajo tratamos de impulsar, pues no tenemos el apoyo político. O sea, que de ahí tiene que partir. Veo con gran satisfacción que en muchas regiones del país la gente ha cambiado mucho su forma de pensar y creo que ya tiene otra mirada de lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y eso favorece justamente la atención de la salud sexual y salud reproductiva. Por ejemplo, para mostrar un solo hecho, lo que es la violencia obstétrica, que es algo que no se toca y que nuevamente estamos tocando poco a poco. Entonces, estamos yendo creo que por buen camino, pero siempre se va a necesitar el apoyo político para poder enfrentar todo esto, porque si no, es muy difícil. Es muy difícil. Muy relevante la información brindada con el doctor Enrique Guevara. Muchas gracias. Ahora continúen comentando a través de Facebook de la radio Estéreo Villa 101.7 Suena Mejor. El programa de hoy lo hemos titulado Mujeres y Diversidades Juntes al 2024. Avances y retrocesos en salud sexual y reproductiva. Te cuento que ya está con nosotros en cabina Jan Tello. Ella está ya lista para conversar desde la perspectiva joven activista sobre los avances y retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos. Ya retornamos en breve en Despierta Mujer, rompiendo silencio. ¿Sabías que la norma técnica 164 de salud para el cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual tiene como finalidad brindar las pautas para una oportuna atención y de calidad a la mujer e integrantes del grupo familiar afectados por violencia sexual, de acuerdo con el modelo de cuidado integral y atención de salud mental comunitaria? Estandarizar los procedimientos e intervenciones específicas de los equipos de salud interdisciplinarios en violencia sexual en la primera y después de las 72 horas
de ocurrido el hecho de violencia. Fortalecer el sistema de información a través de la vigilancia, notificación de los casos y procesos relacionados con el cuidado integral a personas afectadas por violencia sexual. Estandarizar los procedimientos para la actuación intersectorial oportuna a nivel territorial. Hola Julia, tu barriga ya está grande. ¿Dónde te estás atendiendo? Hola Rosita. Chica, ya no estoy yendo a mis controles. Me da vergüenza de ir al centro de salud. Cada vez que voy, no me tratan bien. Me dicen que debí cuidarme, que ya no tenga más hijos. Julia, si te contara, a mí en mi parto me dijeron cosas que me hicieron sentir mal. Atención, esto es violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva que no debemos permitir. Recuerda que tienes derecho a una buena atención en los centros de salud. Rompamos el silencio. Este es un mensaje de tu programa Despierta Mujer. Vecino, vecina, recuerda que la víctima de violencia no es la culpable. No normalicemos la violencia contra las mujeres. Si eres víctima de violencia, recuerda que no estás sola. Busca ayuda, llama a la línea 100 o acércate a un centro de emergencia mujer más cercano. Si eres testigo de violencia, no calles, apoya a la víctima. Recuerda que prevenir la violencia es compromiso de todos y todas. Este es un mensaje del programa Despierta Mujer. No se muevan, vecinos y vecinas, que regresamos después de este corte comercial.